Hola, amada iglesia del Señor, buenos días. Espero que todos estén bien. Es un privilegio, un gustazo hablarles por aquí a la iglesia, aprovechando que en la semana poco nos vemos, ¿verdad? Y como el domingo les dejé esta promesa, ¿verdad?, de terminar, era nada más el final, pero lo considero bien importante porque es la manera de cómo manejar las ofensas, ¿no? Y bueno, solo por recordar, recuerden que estábamos hablando del poder de las ofensas, de cómo a veces las ofensas Dios la usa para corregirnos, para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos engañamos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Dice la Biblia. Entonces, Dios ha usado un mecanismo llamado ofensa, escándalo o escandalón, como dice en el griego. Es caer en el cepo, es caer en una trampa. Hablamos en su momento que ofensa no tiene por qué ser una tentación, aunque en el español se produce un poco de confusión. Sin embargo, en el griego cada una de las palabras tienen su significado diferente. Hablamos que obviamente el enemigo también nos ofende, pero para llevarnos al pecado, para llevarnos a la tristeza, a la acusación, a acusarnos nuestro propio interior, a la amargura, al odio, al rencor, a la venganza. Sin embargo, por otro lado, Dios utiliza las ofensas primeramente para exponernos, para hacernos ver lo que hay en nuestro corazón. Y después que uno se da cuenta que ciertamente nuestro corazón sigue todavía en algunas áreas siendo perverso, siendo con pensamientos humanos. Recuerden que en el corazón están los asientos de nuestros pensamientos, están nuestras voluntades, están nuestros sentimientos también, no solamente nuestros pensamientos, sino están nuestros sentimientos, está nuestra voluntad, y es un lugar donde Dios no traspasa la voluntad porque nos dio un libre albedrío. Por eso es que la Biblia dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que Dios no está viendo en nuestro corazón los dones, los talentos, lo mucho que hacemos, vamos, incluso hasta el temperamento, ¿no? Esto, aunque es importante, no es lo que más ve el Señor, y lo pudimos comprobar el día domingo, cuando el Señor pues envía al profeta, a Samuel, a la casa de Elí, y están todos sus hijos, y él casi que se confunde con la estatura, con el parecer de cada uno de ellos. Sin embargo, el Señor le dice que el hombre ve las apariencias, ve lo externo, pero Dios ve el corazón. Y no solamente también comprobamos eso, sino que también comprobamos que Dios mide los corazones, o sea, Él pesa los corazones, es el único que puede pesar los corazones. Nosotros no podemos, nosotros mismos podemos saber exactamente qué medida hay en nuestro corazón del fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Estuvimos hablando de que hace ya varias semanas el Señor está preocupado por esto, está poniendo en nuestros corazones el sentir de hablar acerca del carácter. No hay nada más feo, ¿verdad?, más horrendo y luego más perjudicial que un liderazgo, que un discípulo que crezca crezca en dones, crezca en talentos, crea en habilidades, pero no crea carácter. Y ahí lo comprobamos con Saúl, ¿verdad? Saúl, el Señor lo llama al liderazgo, a reinar Israel por voluntad de los hombres, por voluntad del pueblo, y él empieza a reinar, y fue el reinado más difícil y más horrendo de toda Israel. Sin embargo, David, comprobamos que lo llamó el Señor, lo ungió, el profeta Samuel lo unge, y a los 14 años aproximadamente es que él se hace Israel de toda, o sea, el rey, perdón, de toda Israel. Y el proceso es muy importante. Vemos el proceso de Moisés,
de cómo después de saber tanto, Moisés se dice que sabía al menos 4 o 5 idiomas, era preparado en las mejores letras de Egipto, ¿no? Estaba la biblioteca más grande del mundo, estaba ahí en esa época. Y un hombre muy preparado. Sin embargo, el Señor lo lleva al desierto 40 años para prepararse para la labor, para la asignación que Dios tenía. Y así sucesivamente todos. Creo que es importante que todos y cada uno de nosotros pasemos el proceso. Dios quiere grandes cosas y a veces están retenidas por no tener ese carácter todavía, porque Dios va moldándonos, pero el barro a veces se pone duro, o sea, nuestro orgullo, nuestra falta de ser moldeables en las manos del maestro, bueno, muchas cosas ahí estorban. Por eso es importante que enfoquemos nuestra mirada más allá de la unción, más allá de los dones, más allá incluso de todo lo que podamos hacer en esta tierra, porque todo es importante, pero es parte de la añadidura. Pero Dios está pesando los corazones. No sé cuándo, no sé en qué momento visita tu vida, visita la mía, pero estoy convencido de que todas las veces que sea posible el Señor visita y mide, pesa nuestros corazones. ¿Y qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que mide? Pues dijimos que es la humildad. ¿Cuánta humildad tenemos? ¿Cuánta paciencia tenemos? ¿Cuánta mansedumbre? Él dijo, sé manso y humildes de corazón. Es el ejemplo que el Señor nos da. Y luego, pues el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios de que todo, esa es la obra titánica, siempre lo digo, ¿no? Porque es una obra que solamente el Espíritu Santo la hace. No hay ángeles, no hay personas que lo puedan hacer. El crecimiento solamente lo da Dios. Y digamos, la intención, la labor, el ministerio que tiene el Espíritu Santo es hacernos a la imagen de la estatura de un varón perfecto, hecho a la semejanza de Cristo. Por eso muchas veces es tan difícil, por eso muchas veces nos ocurren tantas cosas que no entendemos. Y yo decía el domingo que después de este mensaje que a mí me cautivó, cambió muchas cosas en mi vida y sigue todavía, porque todos estamos en ese proceso. Para mí fue de gran bendición. Yo espero que también para ti, para ustedes, para los que me escuchan, también lo sean. Porque se trata de dejarnos trabajar, de enfocarnos en el alfarero, de que Él pueda permitir hacer lo que Él quiera hacer en nosotros. Recuerden que el éxito, y se lo he dicho en otras oportunidades, del cristiano no está en lo mucho que alcanzamos, no está en lo mucho que hacemos, no está en la iglesia grande, no está en el coche que tenemos, en la casa, sino el éxito del cristiano es ser la persona que Dios quiere que seamos, alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, que seamos, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Esto lo comprendió Salomón, que dice que probó todo en la vida, dice el libro de Eclesiastés. Dice que todo lo había probado, todo lo había probado. Sin embargo, determinó que lo mejor de la vida es hacer la voluntad de Dios. Así que creo y estoy convencido que esto está en el corazón de Dios. La Escritura lo dice. Él está siempre pendiente y trabajando en nosotros. Y las pruebas que nos traerá, muchas de ellas son ofensas. Dijimos que utiliza 2 tipos de ofensas: las circunstancias que no comprendemos, circunstancias que no hemos provocado, porque también dijimos que hay circunstancias que nosotros hemos provocado por nuestras malas decisiones. También hay circunstancias que provoca el enemigo, pero ciertamente si tenemos el discernimiento, si podemos interpretar bien las ofensas, como lo hizo David. ¿Recuerdan el pasaje que leímos al comienzo del mensaje? Dice que había un hombre que era familia de Saúl, que cuando su hijo Absalón lo había traicionado, David fue con parte de su ejército afuera de Jerusalén, y dice que este hombre lo encontró en el camino y le echaba piedras y lo maldecía, y lo hacía en muchas oportunidades, muchas veces. Y uno de los generales, uno de los defensores, ¿verdad?, de los valientes, como dice la Biblia, de David,
Bueno, le pidió que le diera nada más unos segundos para cortarle la cabeza y él le dijo no, porque de parte de Jehová me está ofendiendo. Es decir, de parte de Jehová se ha permitido con alguna razón. Dios quiere algo en mi corazón, algo Dios quiere en nuestro reinado y déjalo. Y podemos también comprobar cómo Jesús predicaba a multitudes, mucha gente le seguían, pero cuando tuvo que exponernos, porque la Biblia nos expone, la palabra nos expone, no siempre vamos a estar contentos con lo que nos dice la palabra nos pone en el espejo de la realidad, confronta nuestras vidas. Y cuando Jesús confrontó a los que le oían, decía que muchos de sus discípulos ya no andaban con él, y aún los 12 discípulos quisieron marcharse. Y Jesús les dijo estas palabras os ofende, ustedes también quieren irse. Y Pedro salta y dice, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Creo que esta es la actitud que debemos tener en cada uno de nosotros, independientemente de cómo venga la palabra, cuando venimos a ella, cuando vamos al culto, cuando vamos a leerla, cuando vamos a estudiarla. Entonces, simplemente hice un resumen así, muy por encima de todo el mensaje. Yo se lo voy a compartir por aquí, porque ya lo tengo colgado en la página nuestra de YouTube. Y decirle el final, pues el final tiene que ver de cómo poder manejar esto. Porque la Biblia dice que es imposible que no vengan los tropiezos, las ofensas. La palabra tropiezo viene de ofensa también. Ahora, Dios va a juzgar a cada uno de los que el Señor use para hacerte tropezar. Y cuando se trata de ofensa, cuántas veces el Señor utilizó pueblos para ofender, para incluso castigar al pueblo de Israel, para enderezarlo, para crear un carácter en el mismo pueblo, también Dios después juzgó esas naciones. Pero estamos hablando ahora, vamos a enfocarnos en cómo podemos manejar las ofensas, porque vendrán de tus propias familias, tu propia esposa, tu propio esposo, la gente más cercana, la gente que más te conoce. Hablamos de que habrán circunstancias, pero también habrán personajes, habrán Natanes que te digan la verdad en tu cara. Y te va a doler, te va a ofender, pero muchas veces va a venir de parte de Jehová. Y hay que saber discernir cuándo es de parte de Dios. Cuándo es de parte de Dios. Es un don que el Señor nos ha dado, o está allí para aquellos que le pidan, para aquellos que lo reciban. Y dije el domingo que tenemos que anhelar los dones, así como lo dice el apóstol Pablo. Tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos que no lo han recibido, anhélenlo, pídanlo, apasionense porque el Señor los bautice con su Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo de fuego, el bautismo que habla el libro de Hechos en el momento de Pentecostés. Dios ya había, a través de Jesús, bautizado a los discípulos. Ustedes leen el último capítulo de Lucas y dice que Él, después de haber resucitado, sopló y les dio el Espíritu Santo. Tú has recibido el Espíritu Santo si has creído, si te has arrepentido, si has aceptado a Cristo y has nacido de nuevo. Pero luego el Señor le dice, pero viene la promesa del Padre. Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos se quedaron en el aposento alto. Habían 500 personas aproximadamente. Muchos se cansaron. Solamente 120 estaban cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía hay gente que se viene cansando, que no le ha tomado importancia al bautismo, a la presencia, al encuentro maravilloso con el Espíritu Santo. Cuando eso ocurra, pues la vida va a cambiar por completo. No hay forma de evadir la consecuencia de ese encuentro. Así que, iglesia, yo te animo a que anheles el bautismo del Espíritu Santo y anheles los dones del Espíritu. Pídalo. La Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. El discernimiento de espíritu es algo muy importante porque eso es discernir lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Entonces, en cuanto al final de cómo manejar las ofensas, lo primero que tenemos que hacer nosotros, lo primero que tenemos que orar, lo primero que tenemos que buscar con la ayuda del Espíritu Santo es saber interpretar las ofensas. Es clave esto, saber interpretar las ofensas. Como le dije, ¿de dónde viene? Si es de Dios, si ha venido de parte de Satanás, o ha venido porque tomaste una mala decisión. Entonces, es clave el poder interpretar.
tanto, las circunstancias que nos han ofendido en nuestras vidas, que a todos nos ha pasado, como personaje que Dios pone en el camino de nuestras vidas para crear ese carácter en nosotros, para crearlo. Luego, número 2, tenemos que aprender a gozarnos en el fruto cuando sabemos ya que es de Dios, como lo hizo David. Cuando de parte de Jehová ha venido esta ofensa, sea de un liderazgo, sea de incluso de tu pastor, sea de la autoridad, como dijimos, Saúl fue una persona que ofendió a David una y otra y otra y otra vez. Estos son personajes que están en autoridad, y a nosotros nos va a pasar muy parecido a esto, porque no somos más que ellos. Ellos fueron probados, esa gran nube de testigos, como dice la Biblia, todos los hombres y mujeres de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino, dice la Biblia. Y en cuanto a nuestro carácter, que para que se asemeje a Cristo, Dios va a utilizar muchas cosas, y una de ellas va a ser las circunstancias, va a ser las ofensas, ofenderte, ponerte entre la espada y la pared bajo circunstancias difíciles, o bajo personas que te hablen, personas que encuentres en el camino, personas que te echan piedra, personas ¿a cuántos de nosotros, nuestros familiares, nos han traicionado, ¿verdad? Como Absalón, por ejemplo, que traicionó a su propio padre. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado familiares que amamos, pero que nos han traicionado? Que cada vez que pueden hablan mal de ti, y tú dices, ¿pero por qué? De hecho, hay personas que te dejan de hablar y tú dices, ¿pero por qué este me dejó de hablar? ¿Yo acaso le he hecho? Gente incluso que hemos ayudado, gente que hemos puesto, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestro camino, pero que hemos puesto nuestro tiempo, que hemos puesto allí hasta de nuestro dinero, lo que sabemos para aconsejar, y luego terminan siendo enemigos, terminan blasfemándote, terminan hablando mal de ti. Pero todo esto, aunque trae una consecuencia para la persona que lo hace, nosotros, si lo sabemos manejar y sabemos que esta ofensa viene de parte de Dios, como dice Santiago, lo que tenemos es que gozarnos. La Biblia dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando te encontréis en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, y aplicándolo al mensaje de hoy, en diversas ofensas, en diversos cepos, en diversas trampas, en diversas ofensas de personajes, de personas que están cerca de ti, personas que tú conoces. Tu jefe puede ser uno, que muchas veces te va a ofender para sacar de tu corazón cuánto hay de paz, cuánto hay de amor, cuánto hay de templanza, cuánto hay de gozo, cuánto hay de fe en tu corazón, cuánto hay de humildad en tu corazón. Porque antes alguien nos decía algo y inmediatamente nos íbamos a los puños. O nos dábamos un golpe en el dedo y enseguida salían 3, 4 palabrotas, insultábamos a todo el que estaba al lado nuestro. Entonces Dios nos expone y nos da ese golpe. Nos expone y nos ofende para ver cuánto todavía hay en el corazón. Dios lo sabe, pero quiere que nosotros lo sepamos. Entonces, en ese momento, cuando aprendamos esta área, que es clave, a saber interpretar las ofensas, entonces nosotros terminamos gozándonos, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, en diversas ofensas, sabiendo que la prueba, sabiendo que la ofensa produce paciencia. ¿Te das cuenta? Produce carácter, produce la actitud correcta que Dios quiere que tengamos. Entonces este punto es muy clave. Punto número 2 es quitarle importancia. Quitarle importancia. Esto es clave también. Clave número 1, saber manejar las ofensas. Saber manejar las circunstancias. Saber interpretarlas. Y número 2, quitarle importancia. A veces le damos mucha importancia
Ay, mira cómo me dijo, ay, que no me saludó. Mira cómo me miró. Y le hablé y mira, me dejó hablando solo. Y entonces te vas ofendiendo con tu hermano, con tu amigo, con el compañero de trabajo, con el jefe, que mira que no me dijo, que mira que le dijo a aquel y a mí no me lo dijo. Y todo esto Dios lo provoca para crear carácter en nosotros. Ahora mira el ejemplo que nos da Cristo. En Hebreos 12:2, yo se los voy a leer aquí, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mira, lo primero que tenemos que poner es los ojos en Jesús. ¿Tú sabes cuánta gente está apartada y molesto con los hermanos, molesto con los pastores, molesto con el liderazgo? Porque les cayó mal una prédica, porque les cayó mal algo, porque esto me lo dijo fue para mí, alguien se lo dijo, y empiezan a ofenderse, dejan de venir a las iglesias, dejan de hablar a los hermanos, y usted no tiene que poner la mirada en los hombres. Aquí lo primero que nos dice el Señor es que tenemos que poner la mirada es en Jesús. Saber interpretar esa ofensa que tú estás recibiendo, gozarte en esa ofensa y menospreciar. Mira cómo dice, mira cómo termina el texto de Hebreos 12, capítulo 12, verso 2. Dice que menospreciando el oprobio, fue a la cruz y se sentó a la diestra de Dios. La palabra menospreciar es quitarle importancia. El oprobio es la ofensa, es la burla. La palabra oprobio significa burla, significa ofensa también. Entonces, Cristo se dio cuenta que si él ponía los ojos en todo lo que le estaban haciendo, en todo lo que le estaban diciendo, en las piedras que le tiraron, en los látigos que le hicieron, en las veces que le escupieron, en las veces que le despreciaron, entonces él dice que menospreció, le quitó importancia a todo lo que le estaban diciendo, a la ofensa, para ir gozoso, viendo el gozo. ¿Cuál era el gozo? Tú y yo. El gozo era salvar la humanidad. El gozo era obedecer al Padre. Y él puso su mirada en eso, puso la mirada, en el caso nuestro, tenemos que poner la mirada en Jesús, sin importar la ofensa y aprender de ella. Entonces, el número 3, tienes que menospreciar, quitarle importancia a la ofensa. Y por último, y muy importante, lo dejé para último, saber perdonar, pero de todo corazón. Porque la Biblia no dice solamente que tenemos que perdonar, sino que agrega y dice de todo corazón. Y muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cuál es ese perdón de todo corazón? Porque por la boca decimos que perdonamos, pero seguimos con el rencor, seguimos con el resentimiento, vemos a la persona y todavía se nos arruga el corazón y hemos bajado a la persona a lo más bajo de lo más bajo porque me ofendió y porque en vez de perdonar lo que estamos es pensando en la justicia, que Dios le pague conforme a lo que él me hizo, a lo que ella me hizo. Entonces el verdadero perdón no es ese. Y David nos da la clave. Mira, ojo con esto, escucha esto que te va a bendecir tremendamente. El verdadero perdón está en 1 de Samuel 24:10. ¿Sabes cuál es, hermano? Yo lo he dicho un par de veces en la iglesia. Es darle a la persona que te ofendió el mismo lugar que tenía la persona antes que te había ofendido. Wow, eso es fuerte, hermano. Yo he intentado practicarlo y las veces que me ha salido ha sido de gran bendición para nuestra vida. No digo que siempre se me ha sido fácil. Mi esposa me dice, es que tú tienes un corazón que no sé qué. Yo, mira, yo tengo un corazón perverso también igual que cualquiera. Pero estoy trabajando en esto. Me he enfocado en mi vida cristiana, más que en los dones, más que en el ministerio, más que predicar lindo y que bueno, que haya una bendición y que la gente me aplauda. No. He enfocado hace unos años, y mi esposa lo sabe, que hemos hablado esto hasta la saciedad, en mi carácter, en que el Señor transforme mi carácter.
No lo he logrado, obviamente. Pero cuando veo para atrás sé que muchas cosas ya están cambiando. Muchas cosas han cambiado en mi carácter. Como dijo Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una sola cosa hago. Y yo aquí lo que hago es enfocarme más allá de la unción, más allá de buscarle la unción, más allá de figurar, más allá de tener una iglesia de 1000 miembros, es en mi carácter. Señor, hazme a tu imagen. Y David pudo entender esto. Y mira cómo lo dice el verso 10 de 1 de Samuel 24. He aquí, mira cómo le dice David a Saúl cuando David estaba en una cueva y Saúl, sin darse cuenta porque Jehová se lo había puesto ese momento exacto, dice que Saúl entró con sus guerreros a esa cueva a descansar y David estaba allí. Lo tuvo en sus manos para matarlo. Los tuvo en sus manos para vengarse de las veces que él intentó matarle. Las veces que le ofendió. Dice que muchas veces a punta de espada lo quería matar. Huía de la presencia de Saúl. Siendo el ungido de Jehová, huía de la presencia de Saúl porque lo querían matar. Sin embargo, mira cómo dice David y mira cómo le habla a Saúl. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Es decir, los que acompañaban a David sabían todo lo que Saúl le había hecho. Y le dijeron que le matase. Pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. ¡Wow! Qué ejemplo, ¿verdad? Cuántas cosas tenía David. Es verdad que David pecó y hizo más pecado que cualquiera de nosotros juntos. Pero el corazón que tenía David para interpretar, tenía un discernimiento para interpretar las cosas de Dios. Obviamente tenía otras cualidades, pero esta era una de ellas. No solamente en aquel entonces supo interpretar que aquel hombre le estaba maldiciendo de parte de Jehová, sino que aquí ahora el Señor lo pone en las manos para matarle. No sé si recuerdan ese pasaje que incluso él le enseña una parte de su vestido, de su manto, de sus prendas, y se le enseña a Saúl para comprobar que lo tuvo en sus manos, para comprobar que pudo matarlo, pero no lo mató. Pero fíjate cómo él le dice, y te perdoné. Ahora, ¿cómo trata David a Saúl? No siendo, él era el rey, él era ungido de Jehová, pero ya él había sido ungido por él. Fíjate tú el pensamiento de David. Y le dijo, fíjate tú, no extenderé mi mano contra mi Señor. ¿Se dan cuenta? Nunca puso a Saúl por debajo. No pondré mis manos contra el ungido de Jehová. Él no lo descalificó. Nosotros tenemos digamos la actitud como automática de que cuando alguien me ofende enseguida lo bajas. Ya no es el profesor, ya no lo ves como ese jefe, ya no lo ves como ese pastor, ya no lo ves como ese padre. ¿Por qué? Porque te ofendió. Porque tienes dolor, porque ya como no lo has perdonado, eso ha creado un resentimiento, eso ha creado algo. Mire, yo he visto gente, incluso he escuchado, yo sé que algunos se identificarán porque de los que me escuchan también me lo han dicho, que yo no soy, por ejemplo, como dice por allá uno en Venezuela, yo no soy monedita de oro, ni mi esposa, ni el ministerio. Nuestro ministerio no es un ministerio muy atractivo. La iglesia de por sí no es muy atractiva, un local allí, tipo garaje. Somos muy convencionales, por decirlo. Y a nosotros nos han confesado muchas veces de que cuando empezaron a venir, es que, no una, estoy hablando de varias personas, incluso familiares que se congregaban conmigo, que yo los bauticé, que los bautizamos, que los
lo vimos crecer. Y un día confesaron de que ellos tuvieron rabia contra nosotros. Tenían resentimiento, que la palabra no la podían aguantar, que se decían, no, pero este me lo está diciendo a mí. Este está diciendo esto y está predicando esto porque yo estoy aquí. Malicia del diablo, eso es falta de crecimiento y parte también del crecimiento. Porque muchos de ellos hoy han aprendido, ¿verdad? Y han cambiado su actitud y se dieron cuenta que esto fue provocado por Dios para enderezarnos. Y me asombra esto porque creo que es una tarea que tenemos todos y cada uno. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, tú que me estás escuchando, tenemos a alguien que perdonar. Porque alguien nos ha ofendido. Sea alguien cercano, sea alguien lejano. Alguien me preguntó, pero pastor, ¿y si ya murió? Pues mire, arrodíllese y pídale perdón. Grite su nombre a los cuatro vientos, en una azotea, en un lugar, en un desierto. Váyase para el Teide. Y se mete ahí unas horas con el Señor y dígale a los cuatro vientos que le perdona. Tienes que confesar eso. Confiésalo por tus labios. Y solo así recibirás liberación. Aquellos que incluso han sido maltratados, porque el perdón no es la reconciliación de la persona. Oh, ¿tú ves ahí David acaso reconciliado con Saúl? No. Hay personas que la han violado, por ejemplo. Usted tiene que perdonar a esa persona. Eso no quiere decir que usted va a consentir lo que esa persona hizo. O un matrimonio antes, o una persona antes de su matrimonio que estuvo en su vida. Eso no quiere decir que usted va a reconciliarse y ahora usted va a ser amiga y amiguito y va a tener intimidad con esa persona que ya usted estuvo casado, que ya estuvo casada, o que ya tuvo usted una relación con ella o con él. O bien sean, mira, déjame decirte más, bien sean padres, bien sean hermanos, familiares, que no piensan como tú, que estar al lado de ellos es un problema, que mejor es estar lejos de ellos, pero igual tienes que perdonarle. Si es tu padre, tienes que verlo siempre como tu padre. Si es alguien que está en autoridad, siempre en autoridad, así como lo hizo David. Oye, le voy a poner las manos, dice, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor. Todavía era su Señor. Todavía era el ungido de Jehová. ¿Qué tal eso? A mí esto me cambió mi vida y yo espero que la cambie a ti también. Así que vamos a hacer una oración. Ya me extendí un poco como de costumbre. 30 minutitos. Yo decía que iba a hacer 15, 20 minutos. Pero bueno, mi intención es, cojan un tiempito. Oigan el mensaje. Bueno, todos. Pero ahora que estamos haciendo un trabajo también para grabarlo, para editarlo, para ponérselo más fácil a ustedes. Tal vez no viniste y tienes allí la bendición de poder oírlo, de poder verlo. O tal vez estuviste, pero en algún momento te distraíste con algo. Y como dijimos, el que oye solamente solo va a recibir un 30, un 33%. El que apunta recibe tal vez un 60%. Pero los que tienen la grabación y la pueden escuchar más de una vez, pueden obtener hasta un 80, un 90%, un 90 y pico por ciento del mensaje. Así que tienes una bendición en tu mano de no solamente tener el mensaje, sino este final que además es un resumen para aquellos que, para empatar un poco aquellos que no estuvieron. Y pues deseo que sea de gran bendición para tu vida. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por este tiempo y gracias por tu atención. Bye bye. Dios te bendiga.